A ver, José. ¿Cuál es la relación entre un culto y una religión? Órale. Qué bonita pregunta. Voy a intentar responderla lo mejor que pueda. ¿Hay una distinción exacta? No. No pudiéramos hablar de una distinción universal. Depende mucho de dónde estamos parados para decir las cosas, ¿verdad? Pero no perdamos de vista, muchachos, que en Occidente nos gusta institucionalizar la vida. ¿Sí? Cuando recién tomó el peje el poder, la pregunta es cuándo lo va a dejar. En fin, cuando recién tomó el peje el poder, empezó a hacer cambios y la gente empezaba a decir, es que este hombre está en contra de las instituciones. Oh, qué terrible, el anticristo viene a destruir el país de instituciones. ¿Sí? Nosotros vivimos en un país tan institucionalizado que hasta la revolución ha sido objeto de institucionalización. A nosotros nos parece la cosa más normal del mundo. Sí, pero pónganse a pensar, muchachos, ustedes son de historia, ustedes son historiadores, la mayoría, y el hecho de que se institucionalice una revolución, pues es como si se institucionalizara un amaciato con alguien que está casado. No sé si me explico. Sí me estoy... Sí. Pues tendrá que explicarme qué es un amaciato, pero... Sí, es decir, un hombre o una mujer están casados, el hombre está casado ante todas las leyes, o la mujer, o sea, es indistinto si es hombre o mujer, y el hombre tiene su amante por fuera, o la mujer tiene su amante por fuera, e independientemente de la institución matrimonial, se institucionaliza el amaciato. ¿Me explico? Señor juez del registro civil, venimos a que registre nuestro amaciato. Ah, sí, cómo no, aquí los contrayentes, perfecto. A partir de este momento, con el poder que me otorga el Estado, los declaro amante y amanta. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, el amaciato por definición es algo, no lo estoy viendo desde la perspectiva moral, o sea, cada quien hace lo que le da su chingada gana, no es un tema moral, es un tema jurídico. Profe, pero, por ejemplo, el concubinato a partir de los 5 años se considera un matrimonio legal. Por Pero supuesto. eso es distinto. O sea, Sí, el concubinato es entre dos personas, o sea, que están viviendo juntas, esa parte del matrimonio, no es necesariamente lo mismo que dice el profe. qué bueno que hace este señalamiento, Gaddafi. Yo me refiero a la coexistencia de una sociedad conyugal, como se le llama ahorita, y una sociedad extramarital que sería formalizada institucionalmente, jurídicamente. ¿Sí me explico? Sí, pues a eso iba yo con esa visión, porque como usted dice, no es el carácter moral, sino el jurídico. Pues Sí. Precisamente el concubinato tenía un carácter moral que no se sostenía, pero después se convirtió en un carácter jurídico. Sí. Entonces, pues el amaciato no estaría muy lejos para cómo va nuestra sociedad. Entonces no es algo tan
tan retirado de la realidad que estamos viviendo en este momento. Si este señor se está pasando la Constitución por todos lados, menos por donde va. Bueno, pero yo me remito al marco jurídico actual, ¿no? A lo que está vigente ahorita. Mañana, quién sabe, yo estoy de acuerdo con usted, pero en lo que tenemos vigente ahorita, esto sería contradictorio. Me parece que hay países donde ya hay proyectos de matrimonios colectivos. ¿Sí? Es decir, van 3 hombres y 3 mujeres y se nos queremos casar. Ah, perfecto. A ver, ¿con quién los voy a casar? Son las Todos. relaciones poliamorosas. Sí, sí. Y esto me parece que en Brasil ya hay proyectos para institucionalizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, más que sociedad conyugal, aquí me parece que estaríamos hablando de una cooperativa, ¿no? Pero bueno, es decir, al punto al que quiero llegar es que aquí en México la revolución, es decir, una fuerza beligerante, una fuerza social que está en contra de muchas instituciones que violentan la justicia social, resulta que se institucionaliza y resulta, ustedes lo saben mejor que yo, muchachos, resulta que hay instituciones del porfiriato que perviven todavía hasta nuestros días. Por ejemplo, hijo mano, la UNAM. Es una de las cosas que es de los aciertos más brillantes de Porfirio Díaz, ustedes lo saben. El que empujó la fundación de la UNAM fue Porfirio Díaz y tuvo el tino de poner al frente del proyecto a don Justo Sierra, nada más, nada más. Entonces, ¿cómo el discurso a nosotros nos dice que la revolución es una institución de este país que funda instituciones? Ah, cabrón. O sea, no es tan fácil de justificar esto con la lógica más elemental. ¿Sí me explico? Sí. También ustedes conocen cuántos partidos ha habido en México que se hacen llamar revolucionarios. Por ejemplo, el Partido Auténtico de la Revolución Democrática, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que lo fundaron generales. ¿Se acuerdan? El PRD. En fin, en ese sentido, pues, muchachos, es importante señalar el tema de las instituciones en Occidente como factor social, como factor de orden social. Estoy encaminado a responder su pregunta, Jesús. Entonces, las instituciones, el Estado, la familia, las instituciones educativas, las instituciones comerciales, una empresa que está formalmente establecida, tiene un logo, tiene un local, tiene un registro ante Hacienda, tiene una dirección o varias direcciones registradas, tiene un teléfono, una página de internet, etcétera. O sea, está constituida, no es algo fugaz. Las instituciones apelan a la constitución de grupos organizados, de relaciones organizadas. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Sí. Las comunidades religiosas de la Ilustración para acá empiezan a ser de origen, eran reconocidas de forma teórica
pero con el paso del tiempo empiezan a ser reconocidas en un plano jurídico por el Estado. Es decir, las institucionalizan jurídicamente hablando. Que también hay una institucionalización canónica o teológica a su interior, pero esta institucionalización canónica es un diálogo que se da entre lo jurídico y lo religioso. En Occidente, muchachos, es muy difícil que nosotros distingamos en algunos puntos en donde empieza la influencia canónica cristiana en instituciones, por muy liberales que sean, es más, hasta instituciones comunistas, y en donde conceptos jurídicos del Occidente influyen en el canon religioso. Es un diálogo. En el mundo islámico, la cosa también va más o menos por el estilo, pero el marco jurídico es uno, es decir, hay una teocracia, la distinción entre iglesia y Estado no opera. ¿Sí? En el mundo occidental, la cosa es diferente. Entonces, la primera parte de la respuesta a su pregunta es, nosotros en Occidente entendemos las comunidades religiosas, jurídicamente hablando, como instituciones. Me imagino que ustedes han estudiado, entre todas las reformas que hace Salinas de Gortari, la nueva reglamentación, me parece que la saca en el 91, 92, que hace para las comunidades religiosas del país que se registran en gobernación a partir de su sexenio y adquieren la personalidad de asociación religiosa. De tal manera que estas comunidades son reconocidas como personas morales por el Estado, pagan impuestos, son susceptibles de recibir beneficios por el Estado, donaciones, tienen que estar formalmente constituidas, tienen un padrón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Déjenme le subo al aire acondicionado que está haciendo mucho calor. Espérenme. Bien. Entonces, la diferencia yace ahorita, por lo que voy entendiendo, en la estructura legal en la que se ven suscritos una u otra, ¿no? De entrada, una primera parte de la estructura de una religión es el tema jurídico. La organización. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído un poco de derecho canónico y cómo es bien detallado el derecho canónico, cómo empiezan a hablar desde la organización de una parroquia y luego esto va creciendo, 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 se hace más complejo a nivel ciudad, a nivel región, a nivel estado, a nivel país, a nivel región continental, a nivel continental, a nivel mundo. Esta definición de territorios es parte de esa organización, de esa formalización, y conforme se van definiendo los territorios, se van definiendo las autoridades, la jerarquía. ¿Sí? No sé si ustedes sepan que en teoría, no sé si ahorita exista esto, pero en teoría es viable. En teoría, cualquiera puede ser cardenal sin ser sacerdote. Tengo entendido que ahorita todos los cardenales que existen son sacerdotes, pero tengo entendido que es un nombramiento especial que puede otorgar el Papa.
Porque si nos remitimos a la historia de la Iglesia, el cardenalato tenía que ver más bien con señores que apoyaban al pontífice territorial y militarmente. Por eso ellos andan de rojo, porque están dispuestos a dar la sangre, su sangre por la Iglesia, por la fe. Bien, ¿seguimos o hay preguntas o comentarios o objeciones hasta aquí? Seguimos. Insisto, si llego a decir algo fuera de lugar, inmediatamente díganme, o sea, si llego a decir algo que les molesta en cuestiones religiosas, en caliente, póngame un alto, no hay problemas. Intento ser lo más cuidadoso posible con las tarugadas que digo. Sí, Daniel, dígame. Corríjame si me equivoco, pero de lo que explicó, lo que pude captar es que la diferencia entre una y otra, la religión y el culto, yace en la institucionalidad de una, la religión, y sobre todo su legitimidad ante la gente, ¿no?, que vive en esa sociedad. Podría ser, y que el culto es más como revolucionario, vaya, como la amante del matrimonio, ¿no? Estamos hablando de este ejemplo, que está un poco apartado y por eso es visto de esta manera a lo mejor negativa. Podría ser, ya que la religión contiene dentro de sí varios valores que están arraigados dentro de esa sociedad y por lo tanto la religión es vista por su propia sociedad como algo legítimo o válido. ¿Puede ser eso? Sí, nada más que aquí hay un pequeño problema. Depende del lado de la calle donde nos paremos. Si nosotros escuchamos el discurso de comunidades judías ultra ortodoxas, ellas se refieren al cristianismo como un culto, como una secta, como una ocurrencia. Pues lo mismo hacen los católicos con los luteranos, ¿no? Y los protestantes. Claro. Pero bueno, los católicos ya son un poco más políticos, por decirlo de alguna manera. Los católicos dicen, bueno, es que son los hermanos separados, pero separados quiere decir que vivimos en el mismo barrio, pero en casas diferentes, pero todos vivimos somos hermanos, ¿sí? No sé si ustedes leyeron, que espero que lo hayan leído, nótese que tengo esperanza, la encíclica de Juan Pablo II, donde a su criterio dice, es que las religiones del libro pues no están tan mal. Es decir, judíos, cristianos y musulmanes. Pues no están tan mal. Ah, cabrón. Perdónenme muchachos, pero es como si un imán musulmán se pusiera a calificar la corrección de otras religiones. ¿Cómo le va? O un rabino judío. Bueno, bueno, pues los musulmanes no están tan mal, los cristianos no están tan equivocados. Ah, cabrón. No sé si me estoy explicando. Sí, Ricardo. Sí, pues de hecho hay una corriente del judaísmo ashkenazi que se le dicen los reconstruccionistas, que, bueno, desde el judaísmo consideramos que son los más liberales, porque consideran que tanto cristianos como musulmanes en efecto no están tan mal. Sin embargo, por ejemplo, para el resto de los ashkenazis, para los reformados, los masortíes, los haredís y los hasidim, y para los sefardíes, eso es algo impensable. Uh-huh.
Y de hecho, iba a regresar al punto que dijo ahorita de los judíos ultraortodoxos, los Haredim. Para ellos, todo el judaísmo que no sea jaredí es una secta. Es decir, hasta nosotros los sefardíes seríamos una secta. Por eso les decía que depende del lado de la calle donde estemos parados, ¿verdad? Don Daniel. En todo caso, depende del punto de visión. Si la sociedad tiene institucionalizada los valores de cierta religión, otras religiones les va a ver como ajena. Y esto me recuerda a lo que es el paganismo. El paganismo no existe fuera de la religión no cristiana, por decirlo de cierta manera. Los que creían en los dioses germánicos no se reconocen a sí mismos como paganos, sino que ahora pensamos en paganos, no, a mí me gusta el paganismo, porque ya lo vemos desde la concepción cristiana que le dio a esos dioses, ¿no? Germánicos. De la misma manera, ¿no? Entonces es una evaluación desde un punto de vista de una religión a otra, en todo caso. Claro. Nada más que aquí hay un trasfondo al que me gustaría llegar. Ahorita que usted habló de los dioses germánicos, no sé si ustedes han leído sobre el tema del satanismo en Escandinavia. No. No. Bueno, solo estoy familiarizado con el de la Bey, pero no, de Escandinavia no. Ok. Bueno. Les cuento la piña empezando por una cuestión bien trivial. Hay una banda que me gusta mucho, pero que no me gusta oír, así de lejecitos. Creo que ya sé por dónde va. Entonces... Es una banda danesa que tienen un vocalista que canta maravillosamente. Bueno, ya está muy ruco, ¿no? Pero cantaba maravillosamente. Y eran tipos que andaban metidos en cosas muy gruesas. Sacrificios de puercos en sus conciertos y cosas así tremendas, ¿no? Cosas terribles. Pero la música que hacían era fantástica, ¿no? Ellos eran de Dinamarca, son de Dinamarca. Y el guitarrista de ellos tiene una tienda de discos. ¿Hablo de Mayhem? Es Michael Denner. King Diamond. La banda la banda originalmente se llamaba Black Rose, luego se llamaron Merciful Fate y luego se llamaron King Diamond. Honestamente no les recomiendo que los busquen en la red porque sí es un tema pesado, o sea, yo no tengo discos de ellos, me gustan mucho las canciones, pero así de lejecitos, ¿sí me explico? Lo más alejado, son músicos muy buenos, las letras son una entera blasfemia, pero así, de lejitos. Bueno, vamos a Copenhague y me entero que hay una tienda de discos que la atiende Michael Denner y me echo la vuelta. Resulta que no estaba Michael Denner, el guitarrista, etcétera, pero está un empleado, y a la hora de que me pongo a platicar con él sobre este asunto de cómo surge esta banda en los 70s en Copenhague, y cómo hay todo un circuito, esta banda es la que trasciende y la que se conoce en Europa, en el resto de Europa, en Estados Unidos, pero hay un montón de bandas que surgieron junto con ellos que le hacían a lo mismo. ¿Sí? Llegó un momento en que en el rock, me imagino que ustedes conocen a Marilyn Manson. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Marilyn Manson es algo así como una especie de, otra vez voy a volver a McDonald's, de hamburguesa McDonald's en comparación con los rollos que traen estos güeyes. O sea, para Marilyn Manson el tema del satanismo y todos estos rollos es un asunto más bien publicitario y de marketing. Exacto. El problema con estos güeyes que les digo es que se la creen. Es que andan metidos en eso. ¿Sí?
porque hay un nicho en el que esto es perfectamente, es una reacción, ahorita lo que estaba diciendo Daniel, es una reacción que viene de no sé cuánto tiempo atrás, porque Escandinavia es cristianizada a la fuerza. Entonces, ellos encuentran en el satanismo un refugio a todas estas creencias paganas que estaban ahí. Es una especie de contracultura entendida como una rebelión. Sería como un dicho que es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pudiera ser, ¿sí? Entonces, el asunto aquí es que es un rollo folclórico. Y así como aquí hay mucha raza que adopta imágenes de los aztecas, que muchas veces es una cuestión completamente anacrónica y no tiene nada que ver con el pasado histórico de algunos mexicanos, pues muchos de los escandinavos, suecos, noruegos, islandeses, groenlandeses, daneses, van al rollo de los cultos vikingos y van a estos rollos del satanismo escandinavizado, y de tal manera que las bandas de rock de aquel entonces, no sé ahorita cómo se mueve el agua, no son otra cosa más que un resultado de todo esto. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. ¿es una forma de religiosidad? Yo pienso que sí. Religiosidad. Que se da ya. Puede haber satanismo en Estados Unidos, hay satanismo en Estados Unidos, hay satanismo en México, hay satanismo en donde se les ocurre a ustedes, en Alemania, pero no tiene esta condición cultural que estos nichos tienen. Hay un circuito de bares ahí en Copenhague donde tocaban todas estas bandas y todavía siguen siendo agujeros donde tocan algunas en esta dimensión, ¿sí? Ahí en la tienda me dijeron, mira, te coges tal tren, vas para allá, está como a 20 minutos de aquí. Y la verdad, muchachos, no le quise ni mover. Porque es raza que anda metida en esas cosas. Y no, o sea, no. O sea, así de lejecitos como se los estoy platicando suena muy interesante. No más. No quiero profundizar más en el asunto. Es decir, me la contaron, lo vi así de lejitos y ya. Entonces, el paganismo, que bien señala Daniel, pues depende hacia dónde, depende quién esté hablando de paganismo. Lo mismo, para los judíos, todos los no judíos somos gentiles. Y ahí se la llevan. Las religiones, muchachos, por definición, son intolerantes. Nomás que este es un tema con el que tenemos mucho miedo. No, yo no soy un intolerante, yo a todo digo que sí, todo, respeto. Ya valió madre. Cuando alguien dice respeto, ya valió madre. José Manuel. Profe, con respecto a lo que está diciendo, por lo que yo he leído, creo que la única religión que no era tan intolerante era la religión romana, en el sentido que muchos de los dioses provincianos, por decirlo de alguna manera, se acabaron incorporando al panteón romano. Creo que la única religión, aparte del cristianismo, que perseguían era la de los druidas, pero por los sacrificios humanos. Pero, por ejemplo, el dios Mitra persa, el dios Sol Invictus, a muchos dioses ellos se los apropiaron y los adoraban, les construían templos y todo. Creo que incluso pudo haber sido posible si los cristianos no negaran la divinidad de los emperadores, habrían levantado iglesias para los cristianos también. O sea, creo, por lo que el enfoque helenístico de los romanos, no de los griegos, tendía mucho a aceptar muchas creencias. Y, por ejemplo,
Todavía en época republicana levantaron templos a Isis, una diosa egipcia en Roma, siendo que en época republicana tenían muchos problemas con Cleopatra. O sea, creo que es la única religión que toleraba y aceptaba a otros dioses y otras religiones. Qué buen señalamiento. Bueno, yo lo interpretaría más que como tolerancia, un proceso de asimilación. Sí, Daniel. Sí, también lo veo como un proceso así, pero también un proceso muy estratégico militar. Exacto. Porque una de las cosas que se hacían muy comunes entre los romanos eran, antes de entrar en campaña militar con un pueblo, adorar a los dioses de ese pueblo para que los dioses los abandonaran y se pusieran del lado de los romanos. Tenían una creencia diferente en el que pensaban que todos los dioses, que existían muchos dioses, vaya, incluyendo los dioses de los pueblos extranjeros. Sí. Pero había cierta tendencia a una supremacía, ¿no? De que no, los dioses romanos son mejores, pero todos los dioses pueden existir, ¿no? O estos son nuestros dioses. Y esto me recuerda también a que cuando fueron los viajes evangélicos a Japón, querían añadir a Jesús como cualquier otro kami dentro de su panteón, ¿no?, religioso. Entonces, más bien va a depender de la estructura, ¿no? Las religiones politeístas van a tender más a poder incluir dioses de otras religiones. Usted puso el dedo en la llaga y para allá iba. Sí, es una cuestión estratégica. Gracias, Daniel. ¿Quién más tenía levantada la mano? Yo, profe. Gaddafi, sí, adelante. Pues sí, como lo mencionó el compañero Daniel, sí es una situación estratégica, pero que también se llevó a cabo por parte de los cristianos o católicos. Sí. Se llevó en la cultura prehispánica cuando llegaron los primeros misioneros, les dieron alusión a los dioses, y creo que, como menciona nuestro otro compañero acerca de cómo lo incluían los romanos, creo que en el mito católico se consideró como ejemplo de convicción católica a Hércules por cómo se llevaban a cabo los trabajos, y se utilizaba como ejemplo. Eso quería señalar ahorita, precisamente lo que está diciendo Gaddafi. Nada más que sí quería tocar el tema con pinzas. Hay algunos santos o muchos santos que en realidad eran dioses paganos y que fueron transformados al cristianismo en el papel de santos. Sí, con esto no quiero poner en tela de juicio el tema de la santidad de personas cuya fe se distingue de las demás y cuyas obras se distinguen de las demás. No, nada más hay un proceso histórico que nos hace rastrear que hay personas no cristianas o hay cultos, no cristianos, que fueron asimilados bajo la figura de los santos. Sí. Que fueron asimilados e institucionalizados bajo la tradición católica, o bueno, el cristianismo en general. Sí, porque los evangélicos, los anglicanos, los ortodoxos también tienen ciertos procesos de asimilación que son muy interesantes, no nada más los católicos. Bien, ¿seguimos o hay preguntas, comentarios, dudas? Ok, entonces se dice, ya planteamos el tema jurídico, las comunidades religiosas que tienen un reconocimiento por el Estado adquieren una dimensión formal, de tal manera que se hacen llamar religiones, jurídicamente hablando. Pero al interior de las religiones, al interior de estas comunidades, se dice que estas comunidades, cuando tienen una organización territorial, jerárquica, canónica, cuando tienen
una teología. Así, en palabras muy llanas y muy tontas. ¿Qué entendemos por la teología? Bueno, pues son estos principios que el hombre utiliza para comprender lo divino o para intentar acercarse a lo divino. ¿Sí? La teología involucra muchas cosas. La conducta de los creyentes, la salvación, si hay salvación. Una cosita que los cristianos, cuando me refiero a cristianos, yo me refiero a todos los que crean en Cristo, no cristiano es igual a protestante. ¿Les suena eso, muchachos? Lo que acabo de escribir en el chat. ¿Es el estudio del alma? Del alma, efectivamente. Muy bien. Y como bien dice Ricardo, la pneumatología estudia el pneuma, ¿sí? El alma. Pneuma se entiende en griego bíblico como un soplo de Dios. Es parte de la teología, el estudio del alma. Sería esto del soplo de vida, ¿no? Algo así. El soplo divino, sí. Una de las interpretaciones de aquella afirmación de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza tiene que ver con esta cuestión de que si nosotros tenemos alma, tenemos un fragmento, una fracción ínfima de inmortalidad. Somos inmortales, pneumatológicamente hablando, porque el alma no muere, aunque vaya al infierno. ¿Sí? Es inmortal el alma. Con más ganas si se salva, si va al cielo, al Edena, como le quieran llamar. ¿Sí? Al Valhalla, en fin. Bien. Pero otro elemento importantísimo de la teología es la liturgia. Es decir, todas aquellas normas, todos aquellos principios, todos aquellos conceptos que soportan la ritualidad, el rito. Distingo entre ritualidad y rito porque la ritualidad yo la entendería como el ambiente, la esfera que arropa al rito. ¿Sí? En alguna ocasión le escuché decir a Ricardo León, ya ven cómo dice las cosas él, una cuestión muy interesante. Dice, nosotros caemos en falsas interpretaciones cuando pretendemos sobre ritualizar a las sociedades. Ay, güey. No sé, por ejemplo, los católicos ortodoxos. Todo lo que comen tiene una dimensión ritual. No la chinguen, hombre. No. O sea que es un católico ortodoxo se lleva a la boca unos chicharrones. El alimento tiene una dimensión ritual en sí mismo. No. Pero también hay elementos mínimos que muchas veces son imperceptibles para quienes son ajenos a ciertas comunidades religiosas que tienen una condición ritual y los profanos a esa religión no entienden esa ritualidad. Bueno, entonces, una religión provista de una teología, pudiéramos decir que se constituye con un armazón
sumamente sólido. La teología es el armazón que soporta a una fe, a unas creencias, a una congregación. Digamos que es el raigambre conceptual de la comunidad de creyentes. ¿Sí? Y aquellas comunidades, aquellos grupos que no poseen una teología validada a los ojos de cierta visión, pues son una especie de aficionados, son miembros de una secta, son parte de un culto, pero generalmente el término culto y el término secta tiene una condición peyorativa. Generalmente es como se usa el término. Es como cuando algunas personas utilizan la palabra dialecto para referirse a lo que hablan los indígenas. Pues es que aquí en México todos los dialectos indígenas que se hablan, sí, se hablan muchos dialectos indígenas que derivan de idiomas o lenguas indígenas. El rarámuri, por ejemplo, no es un dialecto, es una lengua, como el castellano. Ajá. O también es muy frecuente ver expresiones como estas. Es que los dialectos africanos, vuelvo a lo mismo, o sea, hay muchos dialectos en África, pero hay lenguas que son mucho más antiguas que las lenguas más antiguas de Europa. Entonces, la diferencia entre culto y secta, entre culto, secta y religión, tiene mucho que ver con lo que tenemos aquí y con esta posición que tenemos ante el diferente. No sé si llegamos a comentar en alguna clase, muchachos, el problema de la otredad. No. Sí. Sí, ok. Sí, profe. Ok. Entonces, me parece a mí que es un problema de yo soy el machín y tú estás jodido. De yo soy el que tiene la razón y tú no. A ver, en este sentido yo quiero fijar mi postura, que no tienen ustedes por qué compartir. Coincido con San Agustín que cada religión parte de la certeza que tiene la verdad revelada. Si no partiera de esta certeza, no sería religión. Es decir, los católicos apostólicos romanos tienen la certeza de que su teología, su liturgia, su organización jerárquica viene de allá arriba. Es una revelación de Dios. ¿Sí? En algunas comunidades religiosas, por ejemplo, a mí hay una cosa en el Islam que me parece, no estoy de acuerdo. Y estoy seguro que muchos de mis hermanos lo que estoy diciendo lo consideran una blasfemia, pero bueno, pues ni modo. Resulta que nosotros no podemos orar por nadie que no sea musulmán, a menos que le pidamos a Dios que se convierta al Islam. No chinguen. No inventen. ¿Sí? O sea, está bien creer, tener la certeza que se tiene la revelación. Sí. Pero la revelación cae en lo humano y lo humano es susceptible a equivocarse. Al menos así lo considero yo.
cuando los católicos también al terminar, o cuando protestantes también en sus servicios o en sus celebraciones, dicen, te pedimos, Señor, porque los que no te han visto te vean. Los que no te han visto te vean quiere decir, no quiere decir, bueno, pues para quien no conozca a Dios, que lo conozca. No, no, no. Quien no te ha visto en esta congregación, quien no está en esta congregación, que se venga para acá. Ajá. Entonces, yo no creo en la tolerancia religiosa. Si nosotros tenemos una religión específica, es porque tenemos la certeza de que esa religión tiene la verdad. Pero eso no quiere decir que podamos armar una guerra religiosa, o que debamos armar una guerra religiosa, o que debamos andar repartiendo la verdad por todas partes, o que no pueda escuchar al que cree en algo diferente a mí sin estarle corrigiendo la plana. ¿Sí? El diálogo religioso, el verdadero diálogo religioso consiste en A dice yo creo en esto, B dice yo creo en esto. ¿Ya? No más. Ni B va a componerle A, ni A B. O sea, no es, oye, pues qué bien que creas en esto, pero ¿sabes qué? Mejor creen aquello. No. Entonces, de entrada, cuando hablamos de religión estamos hablando de intolerancia. La religión engendra la intolerancia. ¿Sí? Se pueden juntar a rezar cristianos, budistas, musulmanes y judíos. Sí. Pero cada quien va a rezar de forma diferente y en un contexto muy distinto. ¿Sí? La oración adquiere una dimensión sumamente diferente en cada comunidad religiosa, en cada credo, en cada religión. Adquiere un sentido completamente diferente. Aquello de que, bueno, pues todos nos dirigimos a Dios. ¿A cuál Dios? También, si ustedes juntan a todos los cristianos a orar, a Jesús, ¿a cuál Jesús? Mientras adventistas, evangélicos, mormones, luteranos, piensan que tener enfrente un crucifijo y rezarle es idolatría. Anglicanos, ortodoxos rusos, ortodoxos católicos, ortodoxos griegos y todos los ortodoxos que ustedes se puedan imaginar, católicos, no lo consideran una forma de idolatría. Entonces, ¿a qué le están rezando? ¿Sí me explico? Sí, profe. No tenemos por qué estar de acuerdo, ¿eh? Profe, por ejemplo, ahora que menciona lo de la tolerancia, Sí. ¿Qué postura podría ser ideal ante una sociedad cuando se hace una representación artística de cierta religión? O sea, yo me refiero a cuál sería la postura ideal del religioso que está viendo la representación de su religión, sabiendo que es una cosa meramente artística y que trasciende en el ámbito social como eso, como una representación de algún artista, nada más. O sea, ¿qué sería el ideal de comportamiento de un representante religioso? ¿Han visto una película que se llama El crimen del padre Amaro? No. No. Sí. Sí. Bueno, quienes no la han visto, no les voy a decir que es una muy buena película, se grabó hace 20 años, pero causó mucho revuelo aquí en México. Ok. Yo no soy católico y cuando la vi
no era católico tampoco. Hay un momento, el crimen del padre Amaro trata de un sacerdote que empieza a andar con una chava, es un sacerdote recién ordenado, y empieza a andar con una chava de una parroquia, de un pueblo al que lo mandan como sacerdote adjunto. Entonces, pues ahí empiezan a tener sus encuentros cercanos del tercer tipo, la chava y el sacerdote. Pues de ahí, en ese punto a mí la verdad me parece. Y también hay un cura que tiene, un sacerdote que tiene muchos años en ese pueblo y anda con una mujer que tiene una fonda. O sea, que los sacerdotes tengan una mujer, perdón, que tengan como si fuera un objeto, que los sacerdotes tengan una relación con una mujer, pues a mí la verdad me parece algo irrelevante. Que un sacerdote rompa sus votos de celibato, a mí me parece que es algo irrelevante. Yo no soy católico, ¿sí? Pero me parece que es algo. Hombre, pues sí, el espíritu es muy importante, pero el cuerpo es el cuerpo, perdónenme. Profe, Sí. por ejemplo, respecto a eso que usted dice, pues yo fui criado en una cultura católica muy fuerte, ¿no? Porque de hecho fui al Teresa de Ávila de joven. Órale. Entonces, algo que me quedó muy marcado fueron varias discrepancias que yo tuve con la administración religiosa que tenía, porque decían, cuando le preguntábamos, ¿por qué no se pueden casar? Decía, es que estamos casadas con Cristo. Y se enojaron mucho porque yo le contesté, ¿y quién le preguntó a Cristo si él quería casarse con ustedes? Ay, güey. No, está bien. Entonces, porque pues sí, no, estábamos hablando de libre albedrío. Sí. Y tú lo tienes, y él también lo tiene, o sea, dentro de la Trinidad, él es la parte que representa el amor por el hombre y su representación como tal, hasta cierto punto. Entonces, ¿quién le preguntó a Dios si él quería casarse con nosotros? O sea, en ese aspecto, era una de las cosas, y se enojaban, nomás me decían que me fuera a hincar, me hincaban ahí a rezar. Uh-huh. Pero nunca me contestaron y yo decía, bueno, pues ¿por qué? O sea, la pregunta es tan incómoda en ese sentido. Yo pienso que la fe engendra preguntas. Es decir, lo que usted hizo y lo que hace mucha gente es empezar a preguntar el por qué. Yo creo sí, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué esto otro? Pues esto, más que ser una cuestión de blasfemia, es un tema de interés. Pregunto porque me interesa. ¿Sí? Daniel, ¿qué iba a comentar? Y luego vamos con usted, Wendy. Bueno, respecto a lo que acaba de comentar el compañero Gaddafi, la verdad es que no conozco mucho de la materia y no quiero equivocarme, así que voy a dejar así como una tentativa posible de que, como había mencionado usted anteriormente, existen varios Jesús, ¿no? Existen varias interpretaciones de Jesús, de cómo era Jesús o de las intenciones de Jesús. Entonces, ¿quién le preguntó a Jesús si se quería casar con la iglesia? Bueno, eso se puede ver a lo mejor a través de las interpretaciones que se hace en determinada iglesia de lo que es Jesús y su relación con Jesús, porque he escuchado esta idea de que Jesús está casado con la iglesia, ¿no? De que la iglesia es la mujer de Jesús, y con la iglesia se refiere a todas las personas que trabajan o que están dentro de la iglesia, incluyendo pues a las monjas, ¿no? Entonces, de cierta manera, esta cuestión de por qué se casan con Jesús, bueno, es Jesús de cierta manera lo dijo, o a lo mejor no lo dijo, pero es lo que oyeron en la iglesia, y se hace esa interpretación y se instituye esa cuestión, ¿no? Y segundo, quiero volver a lo de que estaba comentando sobre la intolerancia de la religión hacia otras religiones, y me parece acertado en cierta medida de que la religión tiene una cuestión interna y tiene una interpretación del mundo, una visión, una explicación que está basada en la verdad que ellos tienen, ¿no? Porque tienen la certeza de que así es como es el mundo o cómo funciona. Otras religiones tienen verdades diferentes, y al haber una verdad distinta
de cierta manera se está está amenazando o está poniendo en duda la verdad que mantiene cierta religión. Entonces, por eso es intolerante a otras verdades, porque no puede existir más de una, no puede existir más de una verdad, sino solo una. No puede existir varias maneras de ver al universo, de cómo funciona, sino una, y por eso ven a otras religiones como amenazantes o a lo mejor falsas o no reales, ¿no? Pero volviendo al ejemplo que dan los romanos, yo no creo que los romanos hayan sido tolerantes en materia religiosa, sino que tenían una religión que funciona de una manera distinta a las religiones que tenemos ahora. Las religiones antiguas se interesaban más por la ortopraxia que la ortodoxia, de manera que la existencia de otros dioses no amenazaba en absoluto su concepción religiosa del mundo, no amenazaba. De hecho, los romanos adoraban a ciertos dioses que les traían beneficios. Si veían que adorar a ciertos dioses les traían las lluvias para sus cultivos, iban a adorar a ese dios, aunque fuera egipcio, aunque fuera persa, aunque fuera de donde sea, porque ellos están interesados en la ortopraxia, en hacer un ritual para obtener un beneficio práctico. Sí. ¿No? Entonces, se interesaban más por los resultados visibles, y si había un resultado visible de que venía la lluvia y teníamos una buena cosecha, ese Dios es verdadero, ese Dios es real, ¿no? Porque nos trajo la lluvia. Y no amenaza en absoluto el cómo veían ellos la religión. Sí. Y aunado más a eso, el cómo ellos ven a la religión, por ejemplo, tenían el tabú del sacrificio humano, ¿no? Entonces, eso es algo que no podían tolerar, y es por eso que perseguían, por ejemplo, a las religiones celtas. Entonces, otras religiones que no entran en conflicto con la suya eran bienvenidas. Las que sí, no eran bienvenidas. Entonces, no es que fueran más tolerantes, es simplemente que las religiones a su alrededor vibraban en la misma frecuencia que la de ellos, y era sencillo simplemente asimilarlas. El proceso de asimilación religiosa ocurre siempre y cuando lo que se asimila aporta algo a su propia religión sin poner en peligro o amenazar su propia cosmovisión. Por ejemplo, aquí en América, la Virgen de Guadalupe, creo que se apareció, ¿no?, a un indígena, y o sea, esa aparición o ese mito o esa creencia, ¿no?, esa cuestión aporta algo a la religión cristiana, ¿no?, ayuda a evangelizar, ¿no?, al pueblo de ahí, y no pone en peligro su propia religión, porque se apareció la Virgen, no se apareció una diosa pagana, ¿no? Se apareció la Virgen, entonces no afecta el cristianismo y ayuda al cristianismo, entonces por eso se asimila y tenemos a una Virgen morena. Y por eso morena se llama morena, no nomás porque sí. Sí. Muy bien. Oiga, Daniel, usted es de literatura, ¿verdad? Sí. ¿Ha estudiado algo de derecho? ¿Teoría del Estado, algo así? Pues no tal cual. Ok. Sí, no, por esta distinción que usted hace entre la ortodoxia y la ortopraxia. Gracias, muy, muy bien. Sí. Wendy, ¿qué va a comentar? Era algo referente a lo de Gaddafi. Sí. Porque, bueno, al menos yo también fui criada no en una religión, en varias. Sí. Y desde la religión católica hasta la religión mormona, siempre tenía como que esa duda de que pues yo plenamente creía que hablaban todas de lo mismo, aunque me decían que no, que cada historia es diferente, pero pues bueno, ¿no? Cada quien. Conforme yo fui entrando en tanta religión, igual salían como que muchas dudas que a veces inconscientemente, pues al menos a mí no me parecían mal, porque pues eran mis dudas, pero a la gente adulta le parecía que era pues una barbaridad el que yo estuviera cuestionando, porque así como le decía Daniel, como yo me interponía en el camino de preguntar más allá de lo que a lo mejor me podían decir o me podían contestar, era pues como fastidioso que yo les estuviera preguntando el porqué de tantas cosas, de ¿por qué es esto? ¿Y por qué tenemos que ir allá? ¿Y por qué no podemos comer tal cosa? ¿Por qué no puedo tomar esto? ¿Por qué esta religión lo veo mal y esta otra no? Entonces, sí sucede mucho ese de que conforme estés en una religión y te pongan peros o no te contesten tal como tú desearías, salgan eso de que es una barbaridad el que tú estés cuestionando a la religión, porque muchas de las veces sí me tocó que lo
que lo llegaran a pensar así, de que lo estaba cuestionando cuando quizá lo único que yo buscaba era una respuesta. Toda religión tiene un elemento mistérico. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con lo que comenta Wendy. ¿Qué es el ámbito mistérico? Hay cosas que el hombre no puede entender. Así de fácil. Hay cosas que el hombre no puede entender. Sería el dogmático. La dogmática, perdón. La dogmática, más bien, son temas que tienen que ver con la fe, con la moral religiosa, con ciertos principios de la teología. A esta esfera de lo mistérico, yo me refiero a cuestiones como, por ejemplo, en el caso de los cristianos, ¿por qué Jesús vino a Palestina en ese tiempo? ¿Quién sabe? Es decir, Dios conoce sus motivos. ¿O por qué mandan a Mohamed a la Meca en cierto momento? Que por cierto, mañana es Año Nuevo. Sí. No lo sabemos. Son motivos que Dios solamente conoce. ¿Por qué la creación del universo se da en ese momento y no en otro? ¿Sí? O en el caso de muchas religiones, me atrevo a decir que casi la totalidad de las religiones teístas, la religión no es otra cosa más que una aproximación muy lejana y muy limitada a Dios. Es decir, la religión no permite un conocimiento total de Dios. ¿Sí? No se puede conocer a Dios. El único que lo puede conocer es él mismo. El hombre siempre va a quedar rezagado enormemente de él. Y en donde radica la misericordia y la bondad de Dios es en el hecho de revelársenos y que nosotros podamos así tener una idea muy, muy lejana, un esbozo muy, muy distorsionado de lo que Él es, pero en el fondo de toda esta distorsión está su presencia en la medida que lo podemos entender. Dicho en otras palabras, las religiones son como una especie de función de títeres que le dan a los niños para enseñarles, no sé, cómo es que se produce la lluvia. Porque no tienen los conocimientos niños de 3 o 4 años de qué es la meteorología, de qué es la presión atmosférica, de cuál es el ciclo del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la religión es una especie de instrumento didáctico para que el hombre se acerque en la medida de sus capacidades tan limitadas a Dios. La mayoría de las religiones parten de eso. Y todo aquello que no podemos entender entra en el ámbito de lo mistérico. La bronca es que muchas veces hay comunidades religiosas cuyos líderes se aprovechan, se acogen de lo mistérico para engañar y enajenar a las personas. ¿Sí? Es que estos son designios de Dios y tú no los puedes cuestionar. Pues sí, güey, pero yo soy tan hombre como tú. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, por ejemplo, yo me hubiera quedado muy campante si me hubieran contestado lo mismo que me contestó Daniel. Sí. O sea, por ejemplo, y él dice, yo no soy muy letrado o muy versado en ese tema, y aún así me contestó algo más plausible que lo que me contestaron cuando era niño, que yo creo que fue una vertiente a cambiar, a ver la vida como la veo ahora. Y también
también supongo que es como una parte de que a los niños no se les explica muchas cosas, ¿no? O sea, de Pues- que no te van a ver como si fueras un adulto y te tienen que contestar de una forma en la que ellos crean que tú lo entiendes. Pero pues la problemática está en, como dice el profe, o sea, en qué lado de la calle estás. Por ejemplo, a mí de niño en mi casa, yo estuve ahí por otras situaciones, pero yo en mi casa mi mamá me explicaba todo. Y yo, por ejemplo, si a mi niña le pregunta por qué llueve, ya vas a ver de precipitación. Si le pregunta por qué suben las cosas por el popote, vas a ver de capilaridad y cosas de esas, porque yo me tomo el tiempo de enseñarle. Así Y es. mi niña tiene 6 años. Claro, pero no toda la gente se pone a explicarle a los niños. Pues tiene que O ver se con pone a esa escuchar. plasticidad, ¿no? Claro, claro. Perdón que interrumpa. Sí, Rápido para espérame tantito. responder. Claro. Espérame tantito, Daniel, que tenemos a José pendiente y luego sigue usted. Sí, José, perdón. Bueno, igual regresando un poco a esto de la intolerancia de las religiones, ¿no? Luego a mí me parece muy interesante, de nuevo, el caso de los Estados Unidos, ¿no? De cómo es un país que luego presume estar fundado en tolerancia religiosa, ¿no? Sí. O sea, por su misma historia, ¿no? Que los colonos anglicanos llegan y pues, con la intención de poder ejercer su libertad de religión, ¿no? Sí. Pero luego es curioso cómo, pues en el presente, es clara la preferencia por el cristianismo. Uh-huh. O sea, como pues en sus billetes, o sea, que viene el In God We Trust y demás, ¿no? Y aquí, no sé, ya es como igual mi propio sesgo, ¿no? Me parece muy admirable lo que hace el templo de Satanás de Anton LaVey. Sí. Que, pues bueno, o sea, ellos mismos dirían que no son una religión, porque no como nos estaba explicando en las primeras clases, para ser una religión necesitas tener fe. Y pues ellos no tienen fe, son más bien como un conjunto, pues hasta de activistas, ¿no? Y cómo ellos toman, o sea, cómo le ponen el dedo en la llaga a muchas de las políticas de Estados Unidos, ¿no? Como, de nuevo, aquí como a su preferencia por el cristianismo. Sí. Por ejemplo, no recuerdo en qué estado, creo que en Illinois, iban a poner una representación de los 10 mandamientos en el Capitolio. O sea, Sí. con dinero del erario público y todo, ¿no? Y pues en su constitución dice que no habrá preferencia por ninguna religión, ¿no? Y que congregaciones religiosas no van a tener este tipo de, o sea, pues simplemente no es algo es algo que está jurídicamente incorrecto. Uh-huh. Entonces llegan acá estos personas del el templo satánico y dicen, ok, pues ellos pueden poner, nosotros queremos poner nuestra estatua de Baphomet, Uh-huh. que es, o sea, la famosa estatua que es como de Baphomet, que es esta hombre con cabeza de cabra y que tiene pues la pose así o sea, una mano arriba y la otra para abajo, ¿no? Y aparte con 2 niños viéndolo para arriba así como, no sé, como escuchándolo hablar. Y pues claro, no faltaron pues las personas que pusieron el grito en el cielo al decir, no, ¿cómo van a ponerlo? Es satánico. Y pues, no, que, bueno, número uno, no si una religión va a tener esta clase de tratamiento, la deberíamos tener todos. Entonces, pues, o ponen nuestra estatua o no ponen ninguna. Uh-huh. Porque, o sea, porque no sé, a mí me parece que así debería ser, ¿no? O sea, o todas las religiones tienen la representación igual o ninguna la tiene. Sin ir tan lejos, aquí en Juárez, en el cerro donde dice, la verdad está en la Biblia, Lela. ¿Y qué pasa para quienes no creemos en la Biblia? ¿Qué onda? ¿Nosotros qué? Entonces, bueno, pudiéramos, no sé, y les aseguro, siguiendo este punto, ¿no? De lo que pasa en Illinois,
bueno, pues en otro cerro poner la verdad está en la Torá, léelo, y la verdad está en el Corán, léelo, y más la verdad está en el libro de Mormón, y la verdad ya no la llevamos, y nos van a faltar cerros. Entonces, o nos vamos a un sitio montañoso, o regulamos esto, lo cual es inviable, cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema de la tolerancia religiosa es más complejo de lo que parece, y más bien en nuestras sociedades es, cállense, el Estado le da por su lado a todo mundo hasta donde puede, y le da por su lado a las comunidades que son políticamente correctas en ese momento. El Estado me refiero en todo el mundo, Daniel, ¿qué nos iba a platicar? Algo rápido sobre lo que estaba mencionando Gaddafi, de la explicación que di. Y bueno, vale decir de una vez que yo pienso que la religión se puede explicar de dos formas, una interna y una externa. La interna se va a hablar más bien de la teología, y esa explicación interna es lo que hubieran a lo mejor necesitado utilizar para explicarte. Yo utilicé una explicación externa, te hablé de diferentes formas en que se interpreta Jesús, de cómo esa iglesia interpretó tal cosa. Yo no me imagino a las personas de ahí del lugar donde estudiaste diciendo, es que nosotros interpretamos, ¿no? Que en la antigüedad, que Jesús no, más bien a lo mejor tú han podido ofrecer una explicación distinta, ¿no? Basada en que ellos tienen la creencia y certeza de que lo que hacen es la verdad o certeza. A lo mejor por eso te pude ofrecer una explicación más, que llenara más lo que estabas buscando que ellos, ¿no? Porque la explicación que ellos te hubieran dado hubiera sido algo interno, te hubieran dicho, no, es que las cosas son así porque así deben ser, ¿no? Casi. Porque es la certeza de lo que tienen. A lo mejor si te hubieran dado, podido que te hayan dado una mejor explicación y probablemente te hayan subestimado por niño, pero ese es. Y en cuestión a lo que dice José Alberto, también hay que considerar que vivimos en la cultura occidental, y en la cultura occidental solamente existen ciertas no religiones que están, como el cristianismo. Si vamos a hablar de todas las religiones, ¿por qué no está ahí Buda, no? O ¿por qué no ponemos una estatua de Buda aquí en El Paso? Pues no va a suceder porque vivimos una cultura occidental en un contexto específico donde ciertas religiones están privilegiadas sobre las otras. No lee la Biblia, pero ¿por qué no lee el Corán? Bueno, el Corán no pertenece a nuestro mundo inmediato, ¿no? Sino la Biblia. Y es por eso que, aunque podamos decir, profesamos la tolerancia religiosa, por nuestro contexto y lugar en el que vivimos, conocemos más cuestiones, ¿no? De el Arca de Noé, o de Jesús, o de la Biblia, por el lugar en el que vivimos específicamente. Nada más por eso. Ok. Y hay un punto aquí interesante sobre el tema de la tolerancia. Una tolerancia absoluta no puede existir. Porque les aseguro que si nosotros en este momento, sin afán de ofendernos los unos a los otros, nos ponemos a decir en lo que creemos, va a llegar un punto en que nos vamos a pisar los callos. Entonces, mejor ni moverle. Ahora, que muchas religiones profesan el bien o inculcan el bien, no matar, no robar, no cometer adulterio, no mentir, sí. Y si en eso nos quedamos, no hay bronca. El tema es el cómo. ¿Sí? O sea, sin profundizar, no preguntes, no le muevas. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que robar es malo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que mentir es malo. En que fastidiar a las demás personas es malo. La pregunta es, ¿por qué no fastidiar a las demás personas? Ahí es donde empiezan las discrepancias. ¿Sí? ¿Me explico o no? Pues, por ejemplo, el territorio de lo que es bueno y malo,
ahí yo diría que es muy ambiguo, ¿no, profe? Porque, por ejemplo, mentir es malo. Si me van a asaltar y me preguntan, ¿traes mucho dinero o traes poquito? Sí. Entonces, siempre estamos en un territorio de ambigüedad porque, como usted dijo en un principio, somos humanos y estamos... el error está implícito en nosotros, o sea, la imperfección. Entonces, volver a absolutos temas tan complejos como la bondad o la maldad del ser humano, de dejarlos de un solo lado de la moneda. Bueno, pero por ejemplo, yo creo que hay temas que no tienen vuelta de hoja. Ayudar a los pobres, ayudar a los débiles. La pedofilia, por ejemplo. O sea, es que hay cada... O sea, hay una película que yo vi, profe, que se llama Tiempo de Matar, que es con Samuel Jackson, en donde lo están juzgando porque él mató a los tipos que violaron a su hija. Y en el suceso, él deja lisiado al sheriff que estaba custodiando a los supuestos. Entonces, cuando los acusantes hacia Samuel L. Jackson suben al sheriff, pensando que como le desgració la vida, iba a acusarlo, el sheriff dice, antes de que empiecen a preguntarme tonterías, aquel que toque a mi hija es perro muerto. Órale. Entonces lo bajaron, porque pues él no iba a arremeter, y sobre todo que era una película en los tiempos, en Luisiana, en los tiempos en que el racismo estaba todavía muy fuerte, porque ellos creían en que el sur debió haber ganado. Entonces la película plantea todos estos estereotipos que se estaban suscitando en Estados Unidos en los 80s, 90s. Sí. Pero sí, o sea, yo sé que existen absolutos morales que, pues vaya, por eso existía la ley del talión, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ayuda a los pobres, en muchas comunidades religiosas se toma como una especie de proselitismo religioso. ¿Sí? Sí, llevamos despensas, pero junto con las despensas, pues ahí va propaganda de nuestra comunidad. O vénganse a hacer aquí un ritual y les damos, no sé, digo, esto se puede ver desde muchas perspectivas, pero bueno, pues si le vas a dar de comer a la gente jodida y junto con la comida se lleva un poco de moralización y evangelización, bueno, pues de perdido come algo. Sí. Bueno, en fin, pero el caso de que todas las religiones tienden a lo bueno, me parece a mí que es una versión caricaturizada de las religiones. Sí, la mayoría de las religiones mandan a hacer el bien para que socialmente más o menos la llevemos bien, pero el tema es cómo. El tema es cómo. En fin. José Manuel iba a comentar algo. Sí, profe. Bueno, iba a comentar algo de lo que decía Daniel, pero pues ya me agarro y comento un poquito más. Por ejemplo, yo creo que todo, simplificando mucho, todo se puede ver desde dos formas. Cómo son las cosas y cómo deberían de ser. Como por ejemplo lo que decían de la estatua de Baphomet. No, es que el Estado no apoya ninguna religión, aquí somos laicos y todos estamos iguales. Pues sí, pero por ejemplo en el caso de México, por porcentaje de población, la mayoría es católica o entre comillas católica. O sea, entonces, aunque por ejemplo, con la guerra de reforma, no vamos a quitar a la iglesia porque controla, pero la gente mayormente católica pues, está en contra. Entonces, ¿cómo debe ser? No, pues a ninguna religión es mejor que otra, aquí todos son iguales, en las escuelas no vamos a enseñar nada más que lo científico, que es lo seguro. Bueno, pero eso ¿dónde lo puedes aplicar y dónde no? O sea, por ejemplo, creo que decía el ejemplo, aquí en México la mayoría es católica, pues van a pegar el grito en el cielo, como pegaron el grito en el cielo con la película del Padre Amaro, como pegan el grito en el cielo con chistes que involucran a una iglesia o a un sacerdote.
Y también como lo que decían, es que estamos en el mundo occidental, y para bien o para mal el mundo occidental está caracterizado por el cristianismo en cualquier rama, variante o como le quieran decir. Entonces, pues, por ejemplo, la reina de Inglaterra, un país primermundista, avanzado y todo, su jefe de Estado es la cabeza de la iglesia. Sí. Estados Unidos, no, pues que es libertad de religión y todo. El Papa les mandó ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, es mármol para el monumento a Washington y lo destruyeron porque venía de un católico. Entonces, o sea, ¿cómo debe de ser? Pues que el Estado no intervenga, que aquí sea esto y allá sea esto, pero ¿cómo es? Tenemos herencia cristiana y a pesar de que se ha avanzado, pues mucha gente todavía sigue apegada a eso. O sea, por eso yo digo, pues, ¿cómo debe de ser? Pero ¿cómo es? O sea, puedes aplicar algo muy científico en un lugar donde la gente no está preparada o no quiere lo científico. Si en este país hubiera realmente democracia, muy posiblemente el escudo nacional sería la Virgen de Guadalupe. Ajá, Y sí, eso. yo no tendré problema con eso, créanme que no tendré ningún problema con eso. Pero si realmente se obedeciera a la mayoría, la Virgen de Guadalupe estaría en la bandera y en las monedas. Sí, Gaddafi. Por ejemplo, ahorita que mencionan tanto Daniel como José sobre el punto de vista que existe en este lado occidental. Hace poco salió una caricatura en Netflix, y Netflix pues es de difusión global, ¿no? Que fue censurada en India porque la caricatura representa, según el representante del hinduismo que ahorita está, una versión errónea de Shiva. Entonces en India, pues Netflix dijo, van a estarse quejando, pues en India no se va a ver. Y ya. Okay. Pero, o sea, hubo una veda por parte de un organismo religioso que no es occidental. O sea, bien. Quiere decir que esta hermética y absolutismo existen en todas las religiones, ¿no? Sí. Fíjense bien. A ver. Volviendo al tema del padre Amaro y el arte que usted mencionaba hace un momentito, Gaddafi. En esa película, para quienes no la han visto, y para quienes la han visto, yo me imagino que han de recordar que hay una escena en la que el sacerdote está teniendo relaciones con la chava, y la chava está desnuda y se pone un manto que está destinado para la Virgen, para la imagen de la Virgen de la parroquia. Se lo dan al padre y mientras lo lleva a la iglesia, pues va con esta chava, tienen ahí sus encuentros cercanos y le gusta a la chava el manto y se lo pone. Entonces, es una escena cuyas imágenes son fuertes porque se ve una virgen mancillada en el contexto religioso. Yo que no soy católico, muchachos, sí lo sentí como una blasfemia. Es decir, se están metiendo con creencias de una manera muy fuerte. Yo puedo no creer en la Virgen, yo puedo no creer en el celibato de los sacerdotes. Es más, yo puedo creer que la Iglesia Católica es una vacilada. No digo que lo crea, pero yo puedo pensar que la Iglesia Católica es una vacilada. Me refiero al director de la película, pero no lo voy a expresar de esa manera. Me parece que hay unas esferas que no se pueden distinguir claramente: la libertad de expresión, la creatividad en el arte y el respeto religioso. Porque puede incurrirse en un acto de blasfemia.
¿Y qué entiendo por blasfemia? La blasfemia es una manera ofensiva, denigrante, de expresarse o de referir las creencias del otro. No sé si me explico. Yo puedo decir, no creo que Jesús es el Hijo de Dios, y eso no va a implicar que yo me burle de Jesús. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿en qué grado el arte puede incurrir en blasfemia? Ese es un problema complicado, no es fácil de responder. Porque también tendría que ver la susceptibilidad y el punto de vista del que se siente agredido, ¿no? Por supuesto. Porque mira, por ejemplo, ahorita yo no había visto esta película, profesor. Sí. Ahora que usted comenta cuál es el trasfondo y cuáles fueron los hechos que llevaban aparte, me imagino que toda la exclamación que hubo, Sí. pocos años después hubo otra, no del mismo grado y de un tinte más cómico que se llama La Pastorela. Sí. Hicieron la misma cochinada, de hecho lo hicieron peor, porque fue un alto rango de la iglesia con una monja. Y nadie dijo nada, profe. No. O sea, ahí también tiene que ver, o sea, el pueblo al que se están refiriendo, porque por ejemplo, en esto que yo menciono de Chiva, o sea, el personaje que sale ahí, yo no conozco bien la cultura hinduista, pero en estándares sociales de qué moralmente es aceptable, es un personaje noble, con carácter, de principios. Entonces, yo no sé cuál es la ofensa que refieren los hinduistas al respecto, porque en cánones estandarizados de lo que debería ser un buen dios, un buen ser como tal, lo representa el personaje ese. Pero aún así está mal representado para el hinduista. A ver, le voy a poner así un ejemplo bien sencillo. Un acto de blasfemia para judíos y musulmanes es representar a Dios con una figura. Es una blasfemia. Sí, nosotros tendremos nuestras razones, pero es una blasfemia. Sí. Entonces, si alguien con muy buenas intenciones, sabiendo esto, representa a Dios mediante una figura humana o una figura, a sabiendas que es una blasfemia, pues ya es estarse buscando una bronca o estar buscando problemas en donde sé que va a haber reacciones. ¿Sí me explico? Hay cosas que no se tocan. Hay creencias que no se pueden tocar. Hay cuestiones que son muy delicadas. Sí, porque esto hace que ciertos resortes del ser humano se disparen. Muchas veces mantener este tipo de polémicas obedece a intereses políticos. Es decir, háganse garras debatiendo cuestiones religiosas y ofendiéndose y contraofendiéndose, inventándose la madre y sacándose los ojos. Mientras nosotros aprobamos el presupuesto anual para el siguiente año, mientras nosotros le movemos a la ley electoral, mientras nosotros prolongamos los periodos de gobierno de los funcionarios públicos, y ahí se la llevan. Esta película se da en el sexenio de Fox. Entonces, duró meses el refuego. Sí, José Alberto. Es que, por ejemplo, o sea, como menciona Gaddafi, o sea, hablando de la representación en el crimen del padre Amaro y la representación en la pastorela. Sí. Me parece que no iba a haber el mismo, o sea, la misma reacción, de nuevo por el hecho de que
Pues sí, o sea, que un padre tenga una relación con quien sea, pues es controversial dentro de la misma iglesia. Pero, de nuevo, como menciona como menciona usted, profesor, pues simplemente es algo del cuerpo. Entonces, o sea, ese hecho solamente va... Y aparte no es como que sea algo que no pase en la vida real. O sea, sabemos que pasa y pasa peor. A mí me parece que lo que hace que sea controversial y blasfemo lo que pasa en el crimen del padre Amaro es lo del manto. Es la Sí. imagen, o sea, no es Sí. el simple hecho de haber tenido relaciones. Y por eso me parece que la pastorela no tiene el mismo impacto, o sea, y no va a hacer que un católico se ofenda de la misma manera Claro. como se ofendería con eso de esta mujer después de tener relaciones, justamente después de tener relaciones, acto seguido se pone el manto de la Virgen. Sí. Me parece que, o sea, son imágenes distintas. Sí. Pero la problemática aquí es que son imágenes similares porque la monja, o sea, entonces, ¿qué es una monja? Bueno, pero es que una monja y la Virgen no es lo mismo. No, la monja y la virgen no es lo mismo, pero son representaciones de la pureza de la fe cristiana, o sea, en el ámbito. Y por ejemplo, yo que no soy cristiano ortodoxo, o sea, a mí me causa escozor moral ambas películas. Ok. Ahí está un punto interesante, ¿eh? Ahí está un punto interesante. Ahí está un límite, por ejemplo. Ahí está un límite. Sí, Daniel. Yo quiero regresar un poco a la representación de Dios como tal, Sí. ya que, bueno, en el Islam existe la idea de que Dios no se puede representar excepto a través de la caligrafía, Sí. pero en el cristianismo, al menos parece que sí se puede representar a Dios con imagen, tal cual, que Sí. de hecho se ha hecho desde hace mucho tiempo. Entonces aquí entra como una especie de conflicto entre dos maneras de ver el mundo. De un lado, si nosotros representamos a lo mejor en la cultura popular a Dios, que se ha hecho, por ejemplo, película de Todopoderoso, ¿no? Que se representa a Dios con un personaje tal cual, no nos parece blasfemo desde la perspectiva a lo mejor cristiana, no católica, porque es algo que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Pero es una visión de Islam, a lo mejor puede verse como algo blasfemo. Y me parece interesante cómo chocan estas dos, ¿no? Estas dos ideas o estas dos maneras de observar a Dios o al mundo, ¿no? Desde que desde una perspectiva es algo totalmente natural, no común, que ni siquiera merece tanto, bueno, ahondar tanto en ello, ¿no? En deber representar a Dios o no les importa tanto, no es algo tan importante. Y de otro lado tenemos a alguien que ve esto es blasfemo, esto está mal, eso no debería ser. Son visiones muy diferentes, que contrasta bastante con lo que estamos hablando de la escena de esta película que mencionan, en la que podría verse como algo y podría reconocerse como algo blasfemo desde otras religiones como el Islam, ¿no? Desde el Islam podría verse, eso no deberían estarlo haciendo porque es ofensivo. Pero esa representación de lo de Dios, ni siquiera yo lo había pensado, que sí conocía que en el Islam no se representa a través de la caligrafía, pero ni lo había observado como tal por la misma influencia del cristianismo. Entonces me parece bastante interesante cómo chocan esas ideas, ¿no? Algo que puede ser blasfemo aquí, no lo es acá. A ver, qué bueno que usted menciona esto, Daniel. Quiero puntualizar en este sentido. A Alá no se le representa con ninguna figura, a excepción de los 99 nombres con los que se le nombra en el Corán, pero aún esos nombres son una aproximación, porque el nombre verdadero de Dios no es Alá, es una aproximación, y nosotros le decimos Alá porque, bueno, pues es lo más cercano, es lo más próximo que tenemos a esa esfera mistérica que es inaccesible para nosotros. Acá en el Islam, nosotros creemos y pensamos esto.
En el contexto musulmán es una blasfemia representar a Dios con una figura. Lo que hagan los cristianos con su fe y con su idea que tengan de Dios, eso está regido por ellos. Y nosotros no podemos calificar de blasfemos a los cristianos porque no son musulmanes. No sé si me explico. Si fueran musulmanes, otro gallo cantaría. Pero volvemos a lo mismo que les decía al principio de la sesión. Es decir, nosotros ¿cómo carajos vamos a clasificar otra religión? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a decir, esto es una blasfemia? Porque no se están refiriendo a Alá, ni se están refiriendo al Islam. Se están refiriendo representar a la Divina Trinidad con el hombre anciano, la paloma y Jesús. Pues no es ninguna blasfemia en el contexto cristiano. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. Iba a decir algo, Daniel. Luego voy con Jesús y con Wendy. No, ya no iba a decir nada, había olvidado bajar la mano. Ah, ok. José y luego Wendy, por favor. De nuevo, o sea, bueno, ahorita que ya estamos hablando de las representaciones de Dios, o sea, o las figuras, pues, las figuras de Dios. Me acaba de llegar a la mente, o sea, un recuerdo que tengo. Hace unos, ¿qué? 10 años, pues estaba visitando a mi familia allá en Estados Unidos, en Austin. Y el que entonces era esposo de mi tía, pues él es mormón y sus hijos son mormones y todo. Y por ser tiempo de Navidad, mi mamá estaba aferrada, bueno, y pues con toda razón, ella es católica y ella quería ir a una misa, pues, por Navidad. Y pues nos acompañaron todos y una de las cosas que se me quedaron mucho es cuando entramos lo que me dice el hijo de mi tío, que cuando vio la representación de Jesús, o sea, Jesús en la cruz, crucificado y ya, pues, martificado, me dice que le da miedo, o sea, o que le causó miedo, como, no sé, o sea, así me dijo, o sea, que le dio miedo. Y yo como que, no, pues órale, qué interpretación tan interesante. O sea, y en retrospectiva me parece muy, o sea, como este choque de, pues no sé, si le preguntas a mi mamá o a cualquier cristiano hubiera dicho, no, pues que me da ternura o seguridad o que sienten amor, y que una persona, o sea, de otra religión, de otro credo, lo vea y tenga una interpretación tan diametralmente distinta, pues, no sé, me pareció muy, muy interesante. Ok. Wendy. Yo ya no iba a comentar nada respecto a ello porque ya me había quedado clara mi duda. Pero ahorita que lo está comentando José, yo tuve ese mismo choque cuando yo por primera vez entré a una iglesia católica. Porque desde toda mi vida, yo recuerdo que hasta los 10, creo, más o menos, yo había sido cristiana católica, porque pues así me lo había enseñado mi abuela. Y pues mis abuelas son como religiones tan diferentes. El caso es que a mí por primera vez me llevan a una iglesia católica, a la catedral más exacta, y ve que hay como una vitrina donde tienen a un dios, no sé, algo así. No sé qué sea, la verdad. Yo recuerdo que yo le tenía mucho, mucho miedo, porque yo decía, es que ¿por qué está ahí encerrado? O sea, tú tienes una visión muy diferente de cómo está Jesús en la iglesia católica cristiana a cómo está en la católica.
Y ver esa como que imagen, y ahorita que lo estaba comentando, o sea, yo venía como que así muchos flashbacks y dije, no manches, es exactamente lo mismo. Pero cuando comentaba usted lo de por qué va a blasfemar, supongo que es más porque uno no conoce acerca de otra religión. Porque así como yo le preguntaba a mi abuela por qué ella se sentía a gusto viniendo a la misa católica, ella me decía que porque pues a ella le hacía sentir muy bien, pero a mí, por ejemplo, me hacía sentir muy bien ir a la iglesia cristiana. Ya tiempo después me gustó la iglesia mormona y pues más religiones que van de trasfondo, que algunas tienen muchas imágenes de Dios, otras muy pocas y otras absolutamente nada más, que lo que hablas es lo que se toca. Ujú. Ujú. Órale. Don Ricardo. Bueno, pues nada más compartir que bueno, me pasó similar a como José y como a Wendy, porque yo fui criado dentro del judaísmo sefardí y yo no visité ningún templo de ninguna otra religión hasta que cumplí 19 años, que fui a un evento de confirmación. Ocurre que, pues, en cuanto entré, yo no sentí miedo de ver las cosas que vi, pero sentí algo de impresión al ver en esta iglesia, la que está en Pradera Dorada, la idea de Jesús crucificado, porque, por ejemplo, en el judaísmo sería, y yo lo pensé así, pero luego lo recapacité, en el judaísmo sería impensable que nosotros tuviéramos ahí una imagen de los judíos siendo golpeados en Egipto. Es decir, eso sería inaceptable. Sin embargo, luego recapacité que, pues bueno, ellos tienen sus leyes, nosotros tenemos las nuestras. Y algo ocurrió también ese mismo año, en el 2019, y más o menos para las fechas de septiembre, que es el Año Nuevo Judío, invité a una persona a la sinagoga. La dejaron pasar, afortunadamente, pero dice que una cosa que le asustó fue que se tocara el shofar, es decir, el cuerno de cabra que se suele tocar, pues para ella fue como de miedo. Y creo que son experiencias un tanto similares a las de estas, José y Wendy. Ok. Ok, ok. Mm. Si es que vuelven a abrir la frontera, muchachos, les recomiendo algún sábado por la tarde o un domingo por la mañana. Se da una vuelta por un distrito del Paso donde hay muchas iglesias fundamentalmente cristianas. La más notoria es la parroquia ay, válgame Dios, de San Patricio. No sé si la conocen, es una iglesia muy bonita. Entonces hay un montón de iglesias ahí alrededor y ustedes se van a dar cuenta de la manera en que se hacen las celebraciones cristianas y las interpretaciones cristianas que hay de la celebración. Los mando para allá porque ya ven que los gringos son muy dados a tener sus circuitos de cosas. Hay un lugar en donde hay no sé, negocios donde venden llantas y por ese barrio hay muchos lugares como esos. Hay un distrito donde hay muchas escuelas. Bueno, pues hay un distrito donde hay muchas iglesias y bueno, pues quizá les llame la atención. Don Daniel. Bueno, es algo breve y tiene relación con lo que dijo Wendy de la blasfemia inocente, de manera que no se hace sin saber. Y esto me recuerda al caso de la captura de Atahualpa, creo. Atahualpa en el Imperio Incaico, que sucedió entre el Inca que estaba, bueno, el Imperio Incaico está en una guerra civil cuando llegaron los españoles. Entonces el Inca, que era el emperador de facto, cuando llegaron los españoles, él
el monje que iba con ellos estaba leyendo algo de la Biblia, y el emperador se mostró curioso sobre ello, y el monje le dio la Biblia, la vio por un momento, y como no reconoció el objeto, no sabe lo que era, lo vio con desdén, y luego lo tiró. No, pues no era algo muy importante para él, y eso ocasionó que, bueno, según lo que se dice, ¿verdad? Eso no es como un hecho real, es lo que se dice después. Eso ocasionó que los españoles saltaran y atacaran a los incas, que iban desarmados porque solo los iban a recibir a los españoles. Y eso fue lo que causó la caída de Atahualpa, que consecuentemente le llegaría a la captura de Cusco. Y eso es algo muy interesante porque tenemos el choque entre dos personas, dos grupos de personas que tienen fees radicalmente distintas. Los españoles ni conocían la religión de los incas, ni los incas la de los españoles, y el emperador, al ver la Biblia, no le pareció algo de valor, algo importante o algo sagrado tal cual, y lo trató como si fuera un objeto profano, y eso ocasionó la ira de los otros. Y se hace interesante, ¿no? Cómo las personas no sabemos, son blasfemias, y podemos hacer blasfemias accidentalmente, ¿no? Inocentemente, y pueden liderar a cosas como lo que sucedió con Atahualpa. Qué buen ejemplo. Yo en lo personal considero que la blasfemia tiene que tener como elemento esencial la conciencia. Yo sé que el budista, que el católico, que el evangélico, que el judío, que el musulmán considera esto sagrado. Yo sé. Entonces, como yo sé que esto es sagrado para cualquiera de estos, le voy a pegar. Ahí es donde hay una blasfemia. ¿Sí? Independientemente de estar o no estar dentro de esa comunidad, porque habría que distinguir entre la herejía y la blasfemia. No son lo mismo y muchas personas lo confunden, que lo veremos más adelante. La herejía no es una blasfemia. O no necesariamente es una blasfemia. La blasfemia involucra la conciencia. ¿Sí? La conciencia. No sé, por ejemplo, si un niño llega a preguntar, caray, pues ¿cómo que María es la Virgen y tuvo a Jesús? Es una pregunta completamente lógica, normal, y eso indica que al chavito le está funcionando el cerebro bien. Pero ya hacer esta pregunta con sorna, una persona que tiene una serie de nociones y de conocimientos, ahí es la blasfemia. ¿Sí me explico? Sí, pues de hecho en religiones como la católica existe una excepción al idiota o al imbécil o al que no conoce. O sea, y sí está la mención como tal. Bueno, muchachos, como hoy hemos llevado la clase, así es como deben de funcionar nuestras clases a lo largo del semestre. Es un placer dialogar con ustedes y espero que sigamos así. Ya se nos llegó la hora. Nos vemos el próximo miércoles, si les parece. Muy bien, profesor. Hasta luego. Gracias, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.